Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66. Leemos el verso 1 y 2 y después el verso 5. Dice así la palabra del Señor. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Verso 5. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado. Pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Últimamente, hermanos, hemos estado enseñando algo tan importante, hermanos, acerca de un requisito, hermanos, un requisito vital, hermanos, para poder alcanzar el reino de Dios. Todos los que estamos aquí en la iglesia, hermanos, se supone que queremos entrar en el reino de Dios, creemos en el reino de Dios y por lo tanto estamos aquí. Si no creyéramos en el reino de Dios, hermano, la pregunta es que así qué haríamos aquí, o qué estamos haciendo, o qué papel estamos haciendo, o qué queremos, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente queremos? Pero si nosotros tenemos interés en el reino de Dios, hermanos, eso, hermanos, nos da una razón inteligente para estar aquí en este lugar. Si alguien está dentro de la iglesia, hermanos, y no tiene interés en el reino de Dios, la buena pregunta es ¿qué quiere? Pues nada más entretener el tiempo, tratar de alivianar un poco el sentimiento de culpa que todo ser humano tiene, tratar de acallar su conciencia o querer sentirse dentro de un círculo social, dentro de un grupo social. Si alguien no tiene un interés verdadero en el reino de Dios, hermanos, y mucho menos pretende entrar en él, la buena pregunta es ¿qué hace, verdad? ¿Por qué pierde su tiempo de esta manera? ¿Por qué está perdiendo su tiempo, hermanos, y no aprovechándolo en otra cosa que le podría rendir mejores beneficios? Pero si estamos en este lugar, hermanos, es porque yo creo que ustedes y yo, los que estamos aquí, creemos en el reino de Dios. Los discípulos, hermanos, después de que Jesús anduvo con ellos 3 años, no le creían el reino de Dios. Terminó Jesús, hermanos, y murió. Y cada uno se dedicó a sus quehaceres, unos a la barca, otros a los negocios. Y miren, se volvieron otra vez a enrolar en las actividades de esta vida. Y el Señor se les presentó otra vez, hermanos, ya resucitado, y les reprochó duramente su incredulidad y porque no le creyeron. Uno de los ladrones que estaban a la par de la cruz, hermano, le dijo a Jesús: Señor, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Para más este hombre, hermanos, increíble, increíble. Muchos se preguntan, hermanos, cómo es que este ladrón se salvó a últimas instancias. Le voy a decir algo, y déjeme aclararle una idea errónea que muchos tienen. Ese ladrón no cree, hermanos, que se salvó a últimas instancias. ¿Usted cree que a últimas instancias alguien puede creer en algo? El creer es el resultado de un conocimiento, de un análisis. Es el resultado de la aplicación de la inteligencia a lo que nosotros tenemos enfrente, tenemos delante. Y este ladrón, hermanos, es probable que sí ya había oído. Y luego de ver el testimonio de Jesucristo, creyó en su corazón en el reino. ¿Quién que está a punto de morir, hermanos, va a cifrar sus esperanzas en algo que es incierto, en algo que duda o algo que no cree? Pero este ladrón, hermano, le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Quiere decir que sí creyó en el reino. Imagínense, hermanos, qué motivación, qué regalo más grande el que Dios le dio a Jesucristo. Al darse cuenta, hermanos, que estaban muriendo, hermanos, y llevando el primer fruto al reino de Dios, hermanos. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo el Señor. Le otorgó el Señor, hermano, la entrada a aquel hombre que creyó en el reino de Dios. Por eso les digo, hermanos, ni los discípulos creyeron. Después se entregaron a los negocios y el Señor les reprochó duramente la incredulidad. Yo les voy a decir algo, hermanos, han pasado ya cerca de 2000 años. El efecto, la vida de Jesús, el efecto de su influencia, el impacto del testimonio que se conoció físicamente, hermanos, parece, hermanos, que lo ha ido apagando el tiempo y la historia.
Y nosotros nos hemos acercado, hermanos, a un tiempo profetizado como el más difícil de todos. Los días del fin, hermanos, son serios. El Señor Jesucristo dijo, hermanos, si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, porque son peligrosos. El diablo, hermanos, ha intensificado sus atractivos, ha intensificado, hermanos, su filosofía y muchas cosas, hermanos, que tratan de apagar la fe, y lo está logrando, hermanos. Jesucristo preguntó un día, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? La respuesta es tácita, no va a hallar fe. Porque cada vez, hermanos, los hombres que tienen fe en esta tierra, hermanos, se están extinguiendo. Así como se extinguen los árboles, hermanos, y cada vez hay una gran depredación, y los hombres acaban con los árboles, acaban con los animalitos. Miren, hermanos, cuántos animales dejan de existir cada día y se extinguen de la tierra. Así como desaparecen las fuentes de las aguas y cada día se secan nuevas fuentes de aguas, nuevos lagos, nuevos manantiales se están secando. Miren, hermanos, el mundo va en una vertiginosa caída, hermanos. Y así como se están extinguiendo, hermanos, las especies de flora y fauna, así como se está extinguiendo la salud, la pureza y muchas cosas más, se extinguen los hombres, hermanos, que tienen fe. Cada vez hay menos en la tierra. Religiosos atiborran las iglesias, hermanos. No le importan esos a Dios. Al Señor no le interesa la gente de capilla. La gente de capilla, hermanos, al Señor lo tiene aburrido. El Señor está harto de la gente de capilla. El mundo está lleno de gente, hermanos, que busca un templo, quiere salir con toda la familia, y es como ir a meterse al cine. La hora solo que ahora la gente también ya tiene dentro de su rol meterse a una iglesia, ir con toda la familia, pero están más pensando en a dónde ir a almorzar después que lo que están haciendo ahí. El mundo, hermanos, miren, Dios está aburrido, hermanos, de la gente de capilla. El mundo está lleno de gente religiosa, hermanos, que le importa un bledo, no le pone inteligencia, no hay un verdadero sentimiento, y la gran entrega que muchos creen, hermanos, que con eso están agradando a Dios, es nada más que un gran engaño, hermanos, que se maneja nada más a niveles mentales. Yo quiero que me escuchen, hermanos. Voy a tratar de explicar de algo que es la verdad, porque la verdad es lo más importante, hermanos. La salvación, hermanos, parte de un punto. No puede haber salvación si usted no cree de verdad en el reino de Dios. El apóstol Pablo dijo en cierta ocasión, hermanos, si no hay resurrección de muertos, comamos y bebamos porque mañana moriremos, dijo. En otras palabras, hermanos, hay una forma en que una persona, hermanos, puede negar la resurrección de los muertos o puede dar testimonio de que no cree en ella sin palabras. Aquel tipo de personas, hermanos, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza y que solo piensan en lo terrenal, que solo piensan en comer y en beber, en estar haciendo comidas, en ver qué van a comer, y se fascina por eso. Y se dedica, hermanos, a funcionar solo para su estómago. Ese tipo de personas, hermanos, no lo dice con la boca, lo está diciendo con su espíritu, no cree en la resurrección de los muertos. Si creyese en la resurrección de los muertos, debería de tener otro tipo de vida, un tipo de abstinencia, hermanos, casi total. El apóstol Pablo dijo, todo aquel que milita, de todo se abstiene, dijo. Pero muchos hermanos hoy ya no se quitan nada. Muchos cristianos hoy, hermanos, hasta les molesta llegar a alguna iglesia donde sienten que le están, entre comillas, ¿verdad?, sienten que le están prohibiendo ciertas cosas del mundo o de la carne. Molestos se sienten. Yo veo mucha gente, hermanos, que murmura. Sí, hay una iglesia, ya le quieren prohibir a uno, ya no quieren ni que uno aquí ni que uno allá. Hay un montón de gente, hermanos, que se molesta y con soberbia, incluso, hermanos, hablan arrogantemente y tratan, hermanos, miren, de escupir las ideas que provienen de Dios. El mundo está lleno de gente así, hermanos. El mundo está cada vez se llena de gente, hermanos, más baja, más vil. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios no va a cambiar jamás. La calidad de la palabra seguirá siendo la misma y es ella la que va a condenar a muchos el día del juicio. Pero la salvación, hermanos, es el resultado de que yo crea en las palabras de Dios tal y como Él las dio. La salvación, hermanos, entonces parte, hermanos, de un principio. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero resulta, hermanos, que fe es lo que casi no hay en los días finales. Esa fe que muchos creen que tienen, hermanos, es nada más, hermanos, un engaño mental desde ellos mismos. Es que la fe dice algo, hermano, la fe dice algo. Un día, me recuerdo que compartiéndole a una señora, le estaba compartiendo el evangelio y se notaba que estaba un poco de mala, así de mala gana, ella oía el mensaje y dentro de todas las cosas dijo, sí, claro. Y a todo le decía claro, como que dice, sí, seguro, claro, yo lo tengo todo entendido. Sí, mire, me dice, yo tengo una gran fe, me dijo. Cuando yo le oía hablar, hermanos, me causó mucha gracia en mi interior. Yo dije, esta señora si supiera lo que está diciendo.
La Biblia dice, hermanos, que la fe sirve para hacer obras. Dijo Jesús, si tuvieses fe como este granito de mostaza, dirías a esta montaña, quítate, y se quitaría. O dirías a ese sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Solo un granito de mostaza pide el Señor, hermanos, que si alguien logra tener un granito de mostaza de fe, tendría el poder de desarraigar un sicómoro y sembrarlo en el mar. Y tendría el poder, hermano, de quitar de enfrente de sí una montaña, solo con un granito de mostaza. Entonces la deducción es la siguiente: ¿para qué sirve la fe? La fe sirve para hacer grandes obras. Y esta señora me decía, yo tengo una gran fe, me dijo. Yo dije, ¿de qué tamaño será la fe que esta señora tiene? Porque si, de plano que si ella dice tengo una gran fe, deberá ser mayor que un granito de mostaza, tal vez es como una semilla de durazno, me puse a pensar. Y si con un granito de mostaza alguien puede desarraigar un sicómoro y sembrarlo en el mar con una semilla de durazno, yo diría, hermanos, que usted vuelve lisa la tierra, la plana, allana todos los volcanes, hermanos, y hace subir todos los collados. ¿De veras? Si tuviese la fe de una semilla, del tamaño de una semilla de durazno, no digamos si su fe llega a ser del tamaño de una naranja o del tamaño de un melón. ¿Ya se imagina, hermanos? Usted haría otro sistema solar. Usted podría crear muchas cosas que no se ven. La Biblia dice que por la fe se pueden crear cosas que se ven de lo que no se ve. ¿Qué le parece, hermanos? Pero, hermanos, pero el problema, hermanos, es que ya en los días del fin no hay fe, hermanos. Aquí, esa es una verdad. La fe que muchos creen tener nada más es una ilusión mental, hermanos. Ellos la tienen en su mente nada más, pero no es real. Porque la fe, hermanos, nos sirve para hacer obras grandes. En Dios haremos proezas, decía David. Eso es fe. Por fe David votó a Goliat, hermanos. Eso no lo podría hacer nadie. No lo podrían hacer las armas. Aquel hombre, hermanos, estaba, miren, hermanos, forrado de armamento hasta donde ya no. Aparte, eso era un gigante, hermanos, y entrenado para la guerra. Eso, hermanos, y nadie le podía hacer frente. Se necesitaba fe. David la tuvo, hermanos, y fue a inyectarle, fue a darle una inyección de fe a todo Israel. En esta época, hermanos, el Señor Jesucristo preguntó, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? La respuesta, hermanos, es tácita, no va a haber fe, hermanos. Cada vez hay quienes tienen menos fe. Y como tienen menos fe, también, hermanos, ya no viven el Evangelio como se debe de vivir. Muchos llegan a la iglesia, hermanos, y son muy superficiales para vivir el Evangelio, hermanos. No sienten, hermanos, que cualquier cosa que hagan dentro del reino se les está contabilizando, hermanos, para la salvación. Imagínense, hermanos, que si usted no tiene fe, usted no le hace un favor a nadie. Usted no se dedica a servir a los demás porque usted no se ha dado cuenta que eso se le está contabilizando para la salvación. El Señor dice, hermanos, en aquel día muchos me dirán, Señor, pero si ahí comíamos, ahí bebíamos. El Señor podrá responderle, el reino de Dios no consiste en comida y en bebida. Y algunos dirán, Señor, pero en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor, hermano, dirá a los que van a entrar, entren, bendito de mi Padre, entrad vosotros. Unos pocos, hermanos, no son muchos. Entrad al reino de los cielos preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre, me disteis de comer, estuve enfermo, me visitasteis, estuve desnudo y me cubristeis, en la cárcel vinisteis a verme. Y dice que los justos, hermanos, que no entienden, ellos no creen haber hecho nada, tantas cosas, como el Señor les está diciendo, Señor, nosotros nunca hicimos eso. Entonces el Señor les responderá, no, a mí no me lo hicieron, pero se lo hicieron a uno de mis hermanos más pequeños, es como que a mí me lo hubieran hecho. Oigan, hermanos, pero cuando alguien ha perdido la fe, hermanos, no le haya el valor de hacerle un servicio a los demás. Usted dirá, así ese hermano me cae mal, aquel me cae mal, es que, no, lo que pasa es que el hermano es muy, muy orgulloso, muy soberbio, muy enojado, yo no le hago un favor. Imagínense, hermanos, que usted anteponga criterios o anteponga, hermanos, la impresión que a usted le causa a la otra persona antes de pensar en hacer un favor. La Biblia dice, hermanos, amarás a tu enemigo y bendecirás a los que os maldicen. Cuando alguien, hermanos, no toma en serio las palabras de Dios, nunca le encuentra, hermanos, el valor de servir. Allá en el libro de Malaquías, hermanos, nos pone el Señor un glorioso ejemplo, hermanos, porque es tremendo, de un tipo de personas que son de su pueblo, que dicen, de más está servir a Dios, de baldes que andemos aquí y que un montón de cosas y que nos estemos absteniendo de un montón de cosas, y por demás está que sirvamos. Los soberbios hacen cosas y son prosperados y les va bien y son felices y todo les sale bien, y nosotros aquí. Entonces dice que los otros que temen a Dios los exhortaron y dijeron, no hablen así, hermanos, tengan temor. Y fue escrito libro en memoria de los que hablaron bien, de los que pensaron bien. Y en el día del juicio, dice el Señor, ahí van a ver ustedes la diferencia. Allá en el día del juicio, estos serán para mí especial tesoro, los que actuaron bien.
Y allá en el día del juicio, dijo el Señor, sabrán ustedes quién realmente sirve a Dios y quién no le sirve, y se van a dar ustedes cuenta que yo sí sé hacer diferencia entre el que me sirve y el que no me sirve. Entonces, hermanos, hay muchas personas que llegan a la iglesia y son muy superficiales, viven para sí, funcionan para sí, si se sienten bien, bueno, si no, pues entonces todo lo manejan en relación a su bienestar personal, no piensan en otros, no piensan en el beneficio que otro puede recibir de él, nunca sirve porque tampoco no le haya la lógica a eso de servir a los demás sin interés de nada. Por lo tanto, no sirve porque no piensa que eso es beneficioso, no sabe que eso se contabiliza, no le ha hallado el valor y que eso, hermanos, sí tiene trascendencias en la vida eterna. Cuando alguien, hermanos, actúa así, es porque no tiene fe. Cuando Cristo venga, hermanos, no hallará fe en la tierra. Ahora fíjense bien, hermanos, el tiempo es tan malo, hermanos, que la pérdida de la fe, hermanos, en esta tierra obedece a dos cosas fundamentales. Una, hermanos, yo diría la primordial, es que la palabra verdadera ya no se predica, hermanos. Hay mucha prédica de evangelio, hermanos, pero yo espero en el Señor que usted le ponga sentido, hermanos, paso a paso todo lo que voy a decir. Espero que Dios grabe en su corazón estas cosas. Hoy se predica el evangelio como nunca, hermanos, como nunca, pero la palabra verdadera escasea. Hay muchos predicadores, hermanos, que predican verdades y dicen cosas que son verdaderas, pero que no causan beneficio. Y le voy a decir por qué, hermanos. Vamos a la luz de las Sagradas Escrituras, vamos a encontrar algo importantísimo y me interesa. Ayer estuve reflexionando eso, casualmente allá en Zacapa, y es muy interesante la enseñanza. La palabra verdadera, hermanos, escuchen bien, la prédica verdadera, la verdadera palabra de Dios siempre debe de producir temor en los oyentes. Si la palabra no produce temor en los oyentes, ya no es un verdadero hombre el que la está predicando, hermanos. La palabra debe de producir temor. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Especialmente, hermanos, a los que tiemblan ante su palabra, se estremecen por la palabra. Si la palabra a usted ya no lo sacude, hermanos, usted está mal. Si a usted no le causa nada, usted se va a dar cuenta de algo, hermanos. Usted y yo estamos viviendo un tiempo tan de apostasía, hermanos, que la mayoría de los predicadores de la actualidad, hermanos, hacen reír a la gente. El otro día platicaba con una hermana que está en Estados Unidos, afligida, hermanos, miren, porque ha visitado un montón de iglesias allá, hermanos, tratando de encontrar la verdad y no lo ha hallado. Está decepcionada, tan frustrada que hasta se sintió desesperar, anhelando, hermanos, regresar aquí para venir a buscar la palabra. Y me dijo, pero en términos generales, esta es la apreciación de ella, después de haber recorrido montones de iglesias en Estados Unidos. Oiga, hermano, la apreciación. Pero yo le dije, y si es igual aquí en Guatemala, así como es allá, aquí es igual. Y le voy a contar qué sucedió. Se fue a buscar un montón de iglesias y ella sacó esta conclusión. La gente, hermano, se ha vuelto tan indiferente, me dice. El mundo es tan absorbente, hay tanto que hacer, tanto en qué divertirse, cómo entretenerse, cómo matar el tiempo allá, que la gente, hermano, va a la iglesia solamente si suceden tres cosas. Una, que les brinden la comodidad de llevarles a la iglesia. Dos, que el predicador sea alguien ameno. Si no es de los que hacen reír, la gente no va. No, ese es un regañón. La gente, hermanos, así en esos términos. Le estoy diciendo, hermanos, le estoy tratando de hacer, hermanos, un resumen de la apreciación que la mayoría de la gente tiene allá. Y tercero, y esto tal vez lo debía haber comenzado al revés, porque esto tercero es el, como quien dice, la clave. Es qué tipo, qué grupo va a llevar, qué música va a llegar. Si el coro que va a llegar es algo que les gusta, la gente va. La música juega un papel determinante para que la gente hoy llegue a una iglesia. La palabra no, es la música. Si la música es buena, si es un buen conjunto, si es un buen cantante, si es un coro que les gusta, entonces la gente llega. Si no es algo, hermanos, de su agrado, la gente dice, no, hoy va a estar el coro. Pero se nota, hermanos, que el hecho de ir o no ir no es tanto, hermanos, de que piensen que Dios les puede hablar o no, sino que más bien lo que les va a satisfacer. Están buscando, hermano, la iglesia como un satisfactor, como algo más.
es una actividad. Y si no llena esas condiciones, hermano, la gente rehúye ir a la iglesia y prefiere mejor sentarse frente a un televisor y para matar la conciencia y para callar la conciencia ven su programa cristiano por televisión y ahí tranquilos. Y luego se dedican a lo demás. Y vuelven otra vez a su vida mundanal, ajenos a la vida de Dios. Hermanos, les estoy resumiendo, hermanos, en qué consiste la actualidad del Evangelio en Estados Unidos. No solo allá, aquí igual, hermanos. De igual modo, cada vez, hermanos, aquí la gente, hermanos, está buscando, hermanos, música, buena música. Si hay buena música, si hay, hermanos, un buen programa, si hay una buena actividad y si el predicador es ameno, entonces la gente llega. Si el apóstol Pablo tuviese hoy, hermanos, pastoreando una congregación, la gente no llegaría, se lo aseguro. La gente aplaude al apóstol Pablo, pero si lo lee en la Biblia, en persona no lo haría. Le voy a contar que dijo un día el apóstol Pablo, hermanos. Se lo dijo a la iglesia de Galacia. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? Si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo, dijo. Y luego dice, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? En la iglesia de Galacia, hermanos, a Pablo lo tenían por enemigo. Algunos hermanos hasta murmuraban de él y lo atacaban y decían cosas malas de él, porque la verdad nunca ha gustado, hermanos. La gente le rehúye a la verdad. Y Pablo le escribió a Timoteo una carta y le dice, Timoteo, quiero que sepas que en los postreros días vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Es el tiempo, hermanos, al cual se refería el apóstol Pablo. Vendrá un tiempo cuando la gente ya no sufrirá la sana doctrina, porque le quiero decir, hermanos, que la sana doctrina se sufre, duele, causa un impacto, hermano. Miren, nos estremece, nos hace temer si es la sana doctrina. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, que es lo que realmente pasa en esta época, hermanos, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Yo les contaba hace algún tiempo, hermanos, que en cierta ocasión, hermanos, salí a la casa, encendí el radio, no sé, antes de salir, y me llamó la atención, hermanos, que al encender el radio empecé a oír unas grandes carcajadas por radio, estaban transmitiendo algo así en vivo. Yo dije, ¿qué? Pero se reían así, amenamente. Y de repente me di cuenta que era un predicador. Y me detuve un instante, hermanos, solo para oír qué estaba pasando. Y miren, hermanos, qué cosa más despreciable y desagradable lo que oí. El tipo, porque yo no le puedo llamar hermano a alguien que habla así, hermanos. El tipo que estaba predicando es un tipo, hermanos, que miren, estaba predicando acerca de Jesucristo y la mujer samaritana. Y estaba dando unas insinuaciones tan morbosas, hermanos, tan vulgares, tan bajas, que era necesario taparle la boca, hermanos. Y miren, hermanos, y frente a esas vulgaridades, a esa bajeza, hermanos, la gente, ¡ja, ja, ja! Y todos reían, hermanos, y se notaba que disfrutaban amenamente esas vulgaridades. El mundo está lleno de gente así, hermanos, cada vez hay más. A la gente le gusta ese tipo de evangelio, hermanos, le fascina. La gente, hermanos, se divierte, goza. Y luego, detrás de lo que dicen, pues hombre, después de repente se ponen serios y dicen por ahí una su pequeña moraleja solo para tapar el sol con un dedo. Y dan una su pequeña moraleja para que se cumpla lo que dijo el apóstol Pablo. En los postreros días vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros que apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Pero eso que dijo el apóstol Pablo ya también estaba advertido, hermanos, por el profeta Amós. El profeta Amós dijo, porque vendrán días en la tierra, dijo, cuando habrá hambre y sed, dijo el profeta Amós. Pero no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová y no la hallarán, dice. Irán errantes de mar a mar, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Y hermanos, sepan ustedes que este es el tiempo cuando palabra de Dios ya casi no hay, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, tiene una característica indiscutible, una característica, hermanos, que no va a cambiar nunca, y es que la palabra verdadera produce temor. Cualquiera que oye la palabra de Dios verdadera causa temor. En este pasaje que estoy leyendo de Isaías, hermanos, quiero que lo vuelva a leer, 66. Dice el profeta Isaías, hermanos, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Este mensaje, hermanos, es profético. Ustedes saben, hermanos, que Dios ahorita ya no habita en templos hechos por manos de hombres, porque así lo dijo el apóstol Pablo. Dios dijo, siendo el creador del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas.
Así dijo el apóstol Pablo. Quiere decir que Dios no habita, hermanos, en un templo. En las cuatro paredes no está Dios. El templo somos cada uno de nosotros, hermanos. Pero ahora, hermanos, para que Dios habite en alguno de ustedes, ya van a ver ustedes lo que Dios está buscando, hermanos. Miren cómo dice: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Verso 2. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero, escuche, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Tres características que Dios busca en una persona para hacer habitación en ella, hermanos. No va a habitar Dios jamás en alguien si no llena por lo menos estas condiciones primordiales. Dios, hermanos, solo va a ir a habitar en la vida de una persona, en primer lugar, si es pobre. La palabra pobre quiere decir necesitado. Jesucristo dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Y quién es un pobre? La palabra pobre, vuelvo a repetir, hermanos, se traduce necesitado, que tiene verdadera necesidad de Dios. Hay mucha gente que no tiene verdadera necesidad de Dios. Sí, hay cierta necesidad, pero no una verdadera necesidad de Dios. Entonces, hermanos, aquí dice: yo miraré, dice Dios, aquel que es pobre y ¿qué más dice? Y humilde. Hermanos, no crean ustedes que las personas humildes se encuentran por docenas. No, hermanos, aquí mismo en la iglesia cuesta encontrar humildes de verdad. Digo de verdad, no de teatro, no de comedia, de verdad. Humildes de verdad, hermanos, cuesta. Jesús dijo, hermanos: aprended de mí que soy manso y humilde, dice, de corazón. No de apariencia, hermanos, porque usted de apariencia puede hacer ser humilde, pero ya cuando se le pesan sus reacciones, uno se da cuenta que es todo lo contrario. Sus reacciones son las que me van a decir a mí si usted lo es humilde o no lo es. Sus actitudes son nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestro desempeño. Esto no se comienza a notar si alguien realmente lo es o no lo es. Entonces, hermanos, vean cómo dice: miraré, dice el Señor, aquel que es pobre, necesitado y humilde de espíritu, y además dice que tiembla a mi palabra. Solamente aquellas personas, hermanos, que le tienen un gran respeto a la palabra de Dios y la oyen, hermanos, y se estremecen y les causa algo, hermanos, y les impacta. Oíd palabra de Jehová, dice, lo vuelvo a recalcar, hermanos, en el verso 5: oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. ¿Quién es el que tiembla frente a la palabra de Dios, hermanos? Pues, hombre, el que la cree. ¿Qué creen ustedes que pasó, hermanos, con Josías cuando abrió el rollo del libro que estaba escondido en el templo y que hacía mucho tiempo no se leía? ¿Qué hizo Josías, hermanos, cuando le llevaron el rollo y le dijeron: mira, rey Josías, encontramos este rollo de libros que estaba escondido ahí en una de las grietas? A ver, léamelo, ¿qué dice? Y comenzaron a leerles todas las profecías de Dios, y él, hermanos, a la par que le estaban leyendo la voluntad de Dios, él estaba viendo a Israel, hermanos, que estaba haciendo todo lo contrario de lo que estaba escrito en el libro. Y cuando Isaías se dio cuenta, hermanos, cuál era el comportamiento del pueblo de Israel y lo que le estaban leyendo en el libro, dice, hermanos, que se estremeció y agarró, hermanos, y se rasgó las vestiduras reales, hermanos, y cayó postrado, hermanos, y comenzó a llorar. Busquen a un profeta de Jehová y pregúntenle por mí. Oiga eso, hermanos. No, hermanos, hombres así no se encuentran cada rato, hermanos. Que no hagan payasadas, que no hagan bromas, que no lo hagan de teatro, que lo hagan de veras de corazón. Que se rasguen el corazón, hermanos, y que de veras tiemblen frente a la palabra y se conmuevan. Y se den cuenta que sí le están fallando a Dios y que no están haciendo las cosas como Dios manda. No surgen cada día, hermanos, créame. La gente, hermanos, hoy está buscando un predicador si esto los hace reír, si hace chistes, si es payaso, si tiene así buena música. Eso, hermanos, son los atractivos, hermanos, de la iglesia actual, de la Odisea, de la iglesia apóstata de los días del fin. Usted y yo, hermanos, estamos viviendo un tiempo de apostasía. La gente no quiere palabra, hermanos. El atractivo hoy ya no es la palabra, hermanos. Nosotros, hermanos, estamos tratando, desde un principio, desde que esta iglesia comenzó, tratamos, hermanos, de darle, hermano, mucho realce a la palabra. Y tratamos, hermanos, de enseñar que la palabra es lo más importante en esta vida. Porque la palabra es Dios, hermanos. Dijo, hermanos, un día el apóstol Juan: en el principio era el verbo. Y el verbo que estaba con Dios, y el verbo era Dios. Me recuerdo que hace algún tiempo atrás hice un análisis, hermanos, muy interesantes. Lo prediqué, por cierto, hermanos, acerca de por qué Juan era el discípulo a quien amaba Jesús.
¿Por qué Juan era el discípulo a quien Jesús recostaba en el pecho? ¿Por qué? Porque todas las cosas tienen un cauce de sabiduría, una causa de sabiduría. Y hermanos, encontré una muy buena razón, una excelente razón, hermanos, el por qué el Señor Jesucristo a Juan lo atraía más que a nadie. Porque Juan, hermanos, era el único de los discípulos, hermanos, que se interesaba tanto en la palabra como ningún otro. A Juan le interesaba más la palabra. Usted va a leer que hay 4 evangelios, hermanos. Con esto no estoy diciendo que los otros no eran de Dios, pues sí, no eran, pues. Pero la Biblia dice que había uno a quien Jesús amaba más. Y Juan era el discípulo amado, y así lo dicen las Escrituras, así lo enseñan. ¿Pero por qué razón Jesús amaba más a Juan que a los otros? Muy sencillo, hermanos. Usted lee, hermanos, los 4 evangelios, y va a leer Mateo, Marcos, Lucas, lea usted, y se va a dar cuenta, hermanos, que todos son muy narrativos, son históricos, hablan de las genealogías. Jesús, hijo de María, y cuyo padre adoptivo era José, y se van y hablan de genealogías. Otros llegan hasta Adán, y miren, hermanos, comienzan a hacer genealogías físicas de Jesucristo, y luego comienzan a hablar de la vida de Jesús, y que partió de este lugar, y llegó a Capernaum, hizo un milagro, hizo lo otro. Narran mucho de su vida física, de su actividad, pero el único, hermanos, que recalca en las prédicas de Jesús fue Juan. El único. El que le hizo énfasis a la palabra fue Juan, no los otros, hermanos. Y eso es fácilmente comprobable. Fíjense, hermanos, que comienza Juan su evangelio, hermanos, a diferencia de los otros, no habla de sus genealogías terrenas, habla de su genealogía celestial. En el principio, dijo, era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Qué profundo Juan, hermanos, era espiritual, muy espiritual, y se nota, hermanos, que su conocimiento era muy acervado, hermanos. Tenía un tremendo conocimiento de las Escrituras, hermanos. Y él decía, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y ese era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Tenía una fe de que Cristo fue el que hizo todas las cosas, hermanos. Y sin él nada de lo que está hecho ha sido hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y miren, hermanos, qué profundidad de palabras. Y luego, hermanos, usted lee el Evangelio de San Juan y se da cuenta, hermanos, que el apóstol Juan es el único que narra, hermanos, el compartimiento de la palabra que le tuvo el Señor a la mujer samaritana. Ningún otro narra eso. Porque cuando Juan le estaba predicando a la mujer samaritana, estaba solo Jesús, no había nadie más. Y le pregunta, ¿y cómo supo Juan, hermanos, qué fue lo que platicaron? ¿Cómo lo supo Juan? ¿De dónde? ¿Cuál fue la fuente de información que tuvo Juan para poder ir a escribir el Evangelio? Obviamente, hermanos, que a diferencia de los otros, Juan se interesó, hermanos, en el trabajo espiritual que Jesús hizo ahí. Nosotros no. Nosotros se preocuparon y dijeron, ¿será que alguien le trajo de comer? Y estaban preocupados en que si el Señor había comido o no había comido. Pero Juan, ha de haber llegado con el Señor, le dijo, Señor, ¿y qué te estaba diciendo esa mujer? ¿Y qué le dijiste tú? Es obvio, hermanos, porque ¿de dónde creen ustedes que pudo haber sacado esa información? De un interés muy particular en la palabra, hermanos. Otro día, hermanos, un hombre visitó a Jesús de noche, Nicodemo. Y estaba solo Jesús y lo recibió, hermanos, de noche. Y platicó Jesús con Nicodemo. El único que narra lo que platicaron Jesús con Nicodemo fue Juan, hermanos. Y el apóstol Juan, hermanos, ha de haber llegado de igual manera. Señor, ¿y qué te dijo el hombre que vino anoche? ¿Y tú qué le dijiste? Qué interés en la palabra como nadie, hermanos. Con razón, hermanos, el apóstol Juan, desde que comienza el Evangelio, recalca en el Verbo, que era la palabra, hermanos. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Y ustedes saben, hermanos, que fue al apóstol Juan, el señalado por Jesús, a quien le puso el dedo para revelar en él la máxima revelación de las Escrituras, como es el libro de Apocalipsis. Una revelación tan profunda de la palabra no se le podía encomendar a cualquiera, hermanos. Tiene que ser alguien muy especial, Juan. Ah, sí, hermanos. Juan, hermanos, que se dio cuenta lo que vale la palabra, y muchos hermanos hasta el día de hoy no saben lo que vale la palabra. Así que, hermanos, Dios se revela y Dios se muestra a aquellos que tiemblan ante su palabra y que su palabra aún los conmueve. Pero cuando alguien, hermano, la palabra, lo mismo le da si viene a oírla o si no viene a oírla. Ay, contame que predicaron hoy. Ah, qué bonito, ¿verdad? Hay algunos hermanos que tienen una actividad así, muy despreciativa. Se ve, hermanos, que no saben lo que significa ser ministrados por la palabra. No basta, hermanos, que usted agarre un cassette y que oiga el mensaje. ¿Sabía usted, hermanos, que mientras la palabra está siendo predicada en vivo, hay una administración espiritual? ¿Lo sabía usted? Esto no lo va a tener en un cassette. En un cassette va a tener usted el conocimiento de la letra, pero en vivo, hermanos, usted va a tener la administración que da el Espíritu Santo de Dios. Porque usted, hermano, los ademanes, la mirada que puede tener el siervo de Dios, usted no la va a ver por un cassette, hermanos. Eso es algo muy diferente. Y es aquí, hermanos, donde Dios está enviando bendición y vida eterna, porque así está escrito, hermanos.
Pero cuando alguien, hermanos, ya le perdió el peso a la palabra y le perdió el valor a la palabra, ya no la estima, no la valora y no sabe, hermanos, el impacto que eso puede estar causando. Les decía, hermanos, que entonces nos hemos acercado a un tiempo, hermanos, donde los falsos predicadores de la actualidad, hermanos, que abundan, no estoy diciendo que sean toditos, hermanos, pero sí estoy diciendo que el tiempo es de apostasía. Le voy a contar, hermanos, que el tiempo se está repitiendo. Algo parecido pasó en Israel, hermanos, en los días del profeta Jeremías. Se habían levantado, hermanos, un séquito, toda una generación de falsos profetas, hermanos, y viene Dios, hermanos, y le da un mensaje al profeta Jeremías, y se levanta, hermanos, y dice unas tremendas verdades, hermanos, tan aplicables a nuestro tiempo, que se va a sorprender. Yo quisiera que lo vieran ahí en Jeremías 23. Escuchen, hermanos, lo que le causaba al profeta Jeremías el darse cuenta que habían surgido un montón de falsos profetas. Miren cómo dice, hermanos, en el verso 9. Jeremías 23, 9 dice: a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Cuando se dio cuenta el profeta Jeremías, hermanos, el uso que le estaban dando a la palabra estos falsos predicadores, hermanos, se estremeció, hermanos, y miren, hubo una conmoción dentro de él, hermanos, que no la pudo resistir. Entonces viene Dios, hermanos, y le da palabra, y comienza Jeremías, hermanos, a decir unas verdades tremendas respecto, hermanos, a un falso predicador de la palabra. Y miren, esto es muy interesante, hermanos. Yo quiero que le ponga mucho sentido. Dice en el verso 14: en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, y oiga, ¿qué hacían? Y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Yo le voy a decir algo importantísimo en esta mañana, hermanos. Cuando un predicador, hermanos, predica fábulas, predica, hermanos, se dedica, hermanos, supóngase que diga verdad, predique la verdad. Pero la predica, hermanos, así como muy cándidamente, lo predica con mucha sensualidad y es suave y es, hermanos, miren, es cándido para predicarla. Eso no causa nada, hermanos. Eso no produce nada en la gente que la oye. Eso no produce, al contrario. Cuando este tipo de predicador, hermanos, miren, le gusta, hermanos, más que todo hacerle énfasis al amor, y se nota que se esmeran a hacerle demasiado énfasis al amor, porque al hacerle énfasis al amor, hermanos, entonces lo que está tratando, hermanos, es de quedar bien con la gente, quiere ganarse la voluntad de todos. Se nota que es alguien, hermanos, que quiere ganar simpatías con todos los que tiene cerca. Con su prédica no hace temblar, con su prédica, hermanos, hace salir a la gente contenta, y los hace salir sin temores, y los hace sentir, hermanos, los hace salir riendo algunas veces. Cuando alguien, hermanos, no predica la palabra de Dios como se debe de predicar, aunque predique la verdad, hermanos, aunque predique verdad, si no la predica de la forma adecuada, entonces, hermanos, no causa efectos ni de temor ni de salvación. Cuando la gente, hermanos, oye una prédica que no produce, que no causa el impacto, aunque predique la verdad, pero si no causa el impacto que debe de ser, no se produce el temor, y cuando no se produce el temor, las personas que oyen la prédica, hermanos, se sienten fortalecidas para seguir haciendo lo malo, porque la palabra no les mete temor. Si usted oye una palabra que le da temor, usted va a hacer algún día algo malo, y le aseguro, hermanos, que hay algo que se estremece en usted y que no lo deja tener paz. Si usted oye la palabra verdadera, ese temor se siembra. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí solo para contarles algo, hermanos, que nunca ha cambiado Dios de pensamiento. Los hombres sí. Cuando comenzó la primera iglesia, hermanos, y el apóstol Pedro fue el primer pastor, hermanos, que hubo en la iglesia de Jerusalén. Comenzó la iglesia, hermanos, y comenzaron a reunirse y se bautizaban, y de primas a primeras surgió algo en la primerita iglesia, hermanos. Por ahí hubo una pareja, un matrimonio que estaba dentro de la iglesia, y un día se quisieron dar un paquete delante de todos, hicieron una promesa. Hermano Pedro, nosotros vamos a dar una ofrenda, tenemos ahí un terrenito, lo vamos a vender y también nosotros lo queremos dar a la iglesia. Hicieron una promesa pública. Estos dos se llamaban Ananías y Zafira, Ananías el marido y Zafira la esposa. Hicieron el ofrecimiento y Pedro les dijo, bueno, está bien, porque ya otro había hecho un ofrecimiento y lo había cumplido. Entonces estos se quisieron equiparar, quisieron ponerse a la par también. Pero resulta, hermanos, que a la hora de hacer el negocio por ahí ofrecieron el terreno, y póngale, hermanos, pongan un ejemplo X, ¿eh? Supóngale que el terreno, hermano, valía 25,000 quetzales, pero resulta, hermanos, que por ahí se los compraron en 45,000 quetzales. Pero digamos, esos terrenos normalmente estaban costando 25,000 quetzales. Ese era un precio, como quien dice, normal, pero lo lograron vender en 45,000. Entonces vino y el diablo les llenó el corazón, y entre los dos se pusieron de acuerdo, marido y mujer. Pero mira,
Pero en realidad, todos los terrenos eso valen. Y si lo vendimos de más, ya es nuestra suerte. Ya quizás Dios nos quiso bendecir por el ofrecimiento que hicimos. ¿A saber hasta qué tipo de engaño no se les metió en la cabeza? Entonces, vinieron y dijimos, nosotros digamos que costó 25, si eso es lo justo, si eso es lo que todo el mundo, si eso es lo que valen estos terrenos. No, nosotros lo otro ya, yo no creo que se van a molestar solo por eso. Entonces llegan Ananías, hermanas, con Pedro, y ahí está Pedro. Pedro, mira, aquí traigo el dinero, ¿te recordás? Ya vendí el terreno, aquí está el precio. Y solo le dio Pedro, hermanos, y el Espíritu Santo le dio una revelación tremenda, hermanos. Ananías, vendiste 25,000 quetzales la heredad, le dijo. Sí, Pedro, 25,000 quetzales. Ananías le dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? No le has mentido a los hombres, a mí no me has mentido, le has mentido a Dios, le dijo. Si tú querías quedarte con ella, ¿quién te estaba obligando? Te hubieras quedado con ella. Pero ¿por qué tuviste que abrir tu boca y ofrecer lo que no eres capaz de cumplir? Te has puesto en un papel de mentiroso, no le agradas a Dios. Y ¡pam! Cayó muerto Ananías ahí frente al apóstol Pedro. Y vinieron los jóvenes de la iglesia, hermanos, y le dijo Pedro, bueno, sáquenlo, murió. Y lo fueron a enterrar afuera. Al rato, más tarde, seguramente se atrasó, como de costumbre algunas mujeres. Viene más tarde, viene Ananías, viene Zafira. Y llega, y viene Pedro, hermanos, y hace la misma prueba. Ananías, vendieron en 25,000 quetzales la heredad, le dijo. Sí, Pedro, sí, en 25,000 vendimos. Mira, le dijo, ahora vienen los jóvenes que vienen regresando, acaban de ir a enterrar a tu marido. Y también te van a enterrar a ti, le dijo. Y ¡pum! Cayó muerta Zafira también. Y dice, hermanos, dice la palabra de Dios, hermanos, que cayó gran temor en la iglesia. Y muchos otros, hermanos, dice que venían y confesaban sus pecados. Le hago una pregunta, hermanos. ¿Le interesa a Dios el temor dentro de la iglesia o no? Cuando hay temor, los hombres, hermanos, confiesan sus pecados. Cuando alguien no tiene temor, los esconde. Cuando alguien, hermanos, tiene temor de Dios, hermanos, tiembla frente a la palabra de Dios. Cuando alguien, hermanos, no tiene temor de Dios, la palabra le causa risa o menosprecio, o la mira como cualquier cosa, o es más, hasta la pisotea. Pero sin embargo, hermanos, aquí el profeta Jeremías es levantado por Dios, hermanos, y le va a hablar. Y va a reprender a los falsos profetas, hermanos, que están haciéndole un gran daño al pueblo de Israel en lugar de un beneficio. Y sigo leyendo, hermanos, vean cómo dice. Dice en el verso 16, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, les están ofreciendo salvación a todo el mundo. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Fíjense, hermanos, que aunque utilizan la ley, aunque utilizan la Biblia, aunque utilizan los rollos, pero están hablando, no le están dando la interpretación correcta, sino hablan de su propio corazón. Y por eso dice, los alimentan con vanas esperanzas, les están ofreciendo algo que no van a tener ustedes. Dicen atrevidamente, verso 17, dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que ande tras la obstinación de su corazón le dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Miren, hermanos, ya me parece ver nuestra época, hermanos. Aquel tipo de predicador, hermanos, que a todo el mundo mete al cielo. No, usted ya es salvo, usted cree en Jesucristo, usted es salvo, hermano, gloria a Dios, usted ve, gracias porque la sangre bendita de Dios. Y dicen cosas, hermanos, que quizás están en la Biblia, pero no lo aplican con ciencia. No aplican aquel conocimiento como debe de ser. Y esos meten al cielo a cualquiera, hermanos. A cualquierita le andan ofreciendo el cielo. A cualquiera le ofrecen la salvación y se cumple la palabra de Dios. Dice, a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Yo quiero que me escuchen, hermanos. Pónganle este sentido e inteligencia a estas cosas. Ni el mismo Señor Jesucristo, hermano, le ofreció el cielo a la gente que lo seguía. Ni el mismo Señor Jesucristo se atrevió a hacerlo. Ni Él. Y muchos predicadores, hermanos, solo le vienen, aceptó a Cristo, levantó la mano o pasó al frente, usted ya es salvo. Y le ofrecen la salvación así. Ni Jesús lo hizo, hermanos. Dice, hermanos, que después de que un montón de personas que habían creído en Jesucristo lo seguían a Él, un día de esos dijo Jesús a los que habían creído, les dijo, miren, les dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará salvos. Oiga eso, hermanos. La salvación es un proceso. No era nada más, hermanos, que ustedes ya como están aquí, como ya aceptaron, como ya levantaron la mano, ya son salvos. No. Dice, hermanos, si vosotros permanecéis, no dice en la iglesia. ¿En qué, hermanos?
si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso es un proceso, hermano, no de una hora, de días. Permanecer en la palabra no es un día. ¿Cómo se puede saber si alguien está permaneciendo en la palabra? Póngale, hermanos, que usted sea una persona que viene aquí a la iglesia y tiene ya, ¿qué? 1 año de estar en la iglesia, 2, 3. Y yo nunca he visto que usted realmente obedezca lo que dice las Escrituras. Usted ha permanecido en la iglesia, pero no en la palabra. Porque permanecer en la palabra es cuando usted comienza a creer y obedecer lo que está escrito y hacer lo que Dios manda. Es entonces cuando yo puedo saber si alguien está permaneciendo en la palabra. Y Jesús dijo, hermanos, si vosotros permanecéis en mi palabra o en el cumplimiento de la palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, porque para ser un verdadero discípulo de Cristo, hermanos, esa secuencia se debe de dar. Si alguien permanece en la palabra, entonces se convertirá en un discípulo de Cristo, pero todavía no conoce la verdad. Después de que tenga un tiempo de ser un discípulo que ha permanecido y ha demostrado perseverancia, porque muchos en la iglesia, hermanos, son muy emotivos. En un tiempo creen y en otro tiempo andan abajo. No logran esa estabilidad. Pero si alguien, hermanos, se logra estabilizar como un discípulo y de veras, con una madurez, logra sostener, hermanos, un comportamiento dentro de la iglesia y en medio de las pruebas y las persecuciones y de las tribulaciones que pueda ocasionar la palabra, se mantienen. Y ahí están. Y entre sus luchas, pero ahí están parados los hermanos, firmes. Si logra permanecer como discípulo, entonces conocerá la verdad. Y cuando llegue a conocer la verdad le hará libre o salvo. Les decía el otro día, hermanos, que la misma raíz de libertad es la misma raíz griega de salvación. Es la misma palabra. Así que, hermanos, seréis libres o salvos. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El libre, el hijo, sí queda para siempre. Es libertad, hermanos, sinónimo de salvación. Es libertad en la condición de un hijo de Dios. Por eso, hermanos, es que muchos no logran llegar hasta ese proceso, hasta ahí no llegan. Pero hoy la gente, hermanos, a cualquiera que llega y ni ha cambiado, ni quiere cambiar, pero como llegó al frente, como levantó la mano, le dice a la gente, usted ya es salvo. Usted levantó la mano, ya cree en Jesucristo. A ver, repita aquí, creo en Jesucristo como mi único Salvador. Creo en Jesucristo como... Bueno, usted ya es salvo. Es salvo. Miembro de la familia de Dios. Y le ofrecen el cielo, hermanos, así, con gran pompa, con gran escándalo, con gran bulla. No cabe duda, hermanos, que el tiempo sí es difícil, hermanos. Escuchen, hermanos, quiero seguir leyendo esto. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Es lo mismo, hermano, le están ofreciendo paz a cualquiera. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, le dicen, no vendrá mal sobre vosotros. ¿Y por qué dan esa seguridad? ¿Quién les garantiza que así va a ser? Pues están engañando los corazones, hermanos. Ahora vean este otro caso, hermanos. Dice en el verso 21, no, está hablando el Señor, hermanos, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Una de las características muchas veces de los falsos predicadores que son muy activos, hermanos, se mueven y predican, y andan para acá y para allá, predicando, y corren, se mueven. Eso no quiere decir que sean de Dios. Dice la Biblia, ellos corrían, pero yo no les hablé. Mas ellos profetizaban, como quien dice, ellos predicaban. Ellos corrían, ya andaban haciendo una obra, pero la de ellos, no la mía. Entonces dice, hermanos, pero si ellos, oiga, hermanos, pero si ellos hubieran estado en mi oficina, estoy tratando de parafrasear, hermanos, si ellos hubieran venido a platicar aquí conmigo, si yo a ellos los hubiera comisionado, si ellos tuvieran llamamiento mío, si hubieran ido a hacer mi obra verdadera, oiga lo que tendría que haber pasado. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Un verdadero predicador, hermanos, logra que la gente cambie por la palabra predicada. Un predicador, hermanos, que Dios no lo ha enviado, la gente sale riéndose y ríe y no cambia. No va a cambiar, hermanos. Una verdadera prédica, hermanos, puede hacer que lo haga salir a uno con miedo. Hay gente que lo critica a uno, hermanos. Me recuerdo que estuve predicando la otra vez en una iglesia, hermanos, y dijo cierta lideresa dentro de las mujeres ahí. Sí, pero lo que no me gusta es, ¿por qué el hermano predica tan duro? ¿Por qué tan fuerte? ¿Por qué tan aquí? Yo le digo, la palabra de Dios es así. La palabra de Dios puede parecer dura, pero es la palabra de Dios así. A menos que quiera otra cosa, entonces tendremos que predicar de otra forma, pero ya no sería la palabra. Pero si alguien quiere la palabra verdadera, tiene que aceptarla como es, porque es dura.
Y la gente decía de Jesucristo, dura es esa palabra, ¿quién la puede oír? Escuchen, hermanos, si aún en los días de Jesucristo, hermanos, muchos la rechazaban, hermanos, porque se sentían ofendidos por el efecto dominante de la palabra, porque la palabra se implanta, hermanos. Así dijo un día el apóstol Santiago, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Si usted, hermanos, es una persona quisquillosa, así susceptible, llena de susceptibilidades, que no, muy duro, si no va a creer que uno no tiene por qué. Imagínese, hermanos, que usted se comience a llenar de susceptibilidades. Yo le voy a decir algo, hermano, si usted piensa que la palabra está muy dura, que está muy fuerte, que se está imponiendo y que usted no es alguien que se va a dejar imponer por la palabra, no se preocupe. Solo tiene que hacer esto y sacúdase la palabra de encima y que pase de largo. Si usted es una oveja de Dios, deje que la palabra se le implante, porque solo la palabra va a salvar su alma. Si usted rechaza la palabra, usted le hace un daño a su alma. A mí no, yo no me ando muriendo aquí, hermanos, porque usted me oiga. De veras. Crean, hermanos, que estoy tan acostumbrado a ser despreciado. Si yo predicara la palabra de Dios como le gusta en la religión, miren, hermanos, a mí me tendrían en un montón de iglesias, hermanos, predicando cada rato, pero no, hermanos. Saben, yo he ido a predicar a muchas iglesias, he predicado a campañas de Iglesias Unidas, he predicado a mucha gente, hermanos. ¿Y saben qué digo yo, hermanos, cada vez que voy a predicar? No sé, quizás sea la única vez que vengo a predicar a este lugar, porque las prédicas así no crean ustedes que gustan a la gente. No, hermanos, un día llegué a predicar a una iglesia, hermanos, a un lugar. Hicieron una campaña de Iglesias Unidas, miren, hermanos, cientos de personas ahí, y llevaron grupos y conjuntos, y se montan todo un espectáculo, hermanos. Es un show. La gente, hermanos, hoy todo lo pinta de color de fiesta, vejigas, guirnaldas. Para la gente, hermanos, hoy todo es fiesta. La Biblia no dice eso, hermanos. La Biblia enseña otra cosa. Pero hoy, hermanos, los cristianos lo han puesto todo es celebración, todo es fiesta, todo es parranda, todo es objeto, hermanos, de algarabía, de algazara. Y llegué a predicar, hermanos, y miren, tenían por ahí llevaron una mujer cantante, y hermanos que dicen que había sido cantante en el mundo y que no sé qué. Y miren, hermanos, a mí me subieron atrás, yo estaba atrás en el púlpito y estaba observando todo aquello. Hermanos, esa mujer, hermanos, mira, andaba con su vestido pachuco así, brillante, parecía pescado, apretado, y con un pijazo, hermanos, que le llegaba hasta aquí, y con una pandereta, y se movía, no sé qué, y la pusieron a presidir. Y tocaba la pandereta y se la tocaba aquí en las caderas y un montón de impíos ahí se juntaban a ver el espectáculo. No, ahora ya no estaba haciendo show en un cabaret, ahora lo estaba haciendo delante de la iglesia. Y cuando yo subí a predicar, hermanos, miren, ya se imagina usted quién soy ahí. Soy un aguafiestas, hermanos. Y les dije, miren, hermanos, esto así no es la cosa, les dije, así no es. Ustedes quieren agradar a Dios, síguense a la palabra. ¿Y usted qué cree, hermanos, que me vuelven a invitar otra vez después de eso? De plano que ya no. Gracias a Dios que no vivo por las ofrendas de la gente, hermanos. Por eso, hermanos, cuando alguien pregunta, hermano, ¿y usted trabaja? Por la gracia de Dios, con esta mano me das también, hermanos, para trabajar. Aquí estoy trabajando, hermanos, para que no tenga yo que venderme, para que no tenga yo que ceder mis convicciones, hermanos, y que no diga algún día, para eso le estamos pagando. No, hermanos, yo no soy artista. Y voy a predicar la palabra de Dios como debe de ser, hermanos. Y si a alguien, hermanos, ya no le gusta la palabra así, pues hombre, que se busque un subcantor de amores. Pero yo no voy a predicar amores, hermanos. ¿Saben una cosa, hermanos? ¿Sabían ustedes que lo más importante dentro de la iglesia debe ser la justicia y no el amor? Los predicadores que llevan esta medida que dice aquí Jeremías, hermanos, su tema predilecto de prédica es el amor. Ese es el tema más trillado y el tema que a todos les gusta, hermanos, porque es donde se mantienen a la gente, así, miren, hermanos, chinchineada. El amor, les fascina hablar del amor. Sepan ustedes, hermanos, que el amor es un efecto y no una causa. La justicia es causa. Y la Biblia, en todas partes de las Escrituras, y yo se lo puedo demostrar al teólogo más eminente de esta tierra, que la justicia va en primer lugar. Dijo el Señor Jesucristo, dijo, hermanos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. En el libro de Isaías dice, y tendrá la justicia como cinto de sus lomos y como ceñidor de su cintura. En el libro de los Salmos dice, y la justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. No dice, hermanos, buscar primeramente el reino de Dios, primeramente el reino de Dios y su amor y su justicia, hermanos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de amor, dice, de justicia. Hermanos, miren,
En todas partes usted se va a dar cuenta que la justicia es puesta, hermanos, como número uno. Y el profeta Malaquías dice que la justicia es una causa. Mas vosotros, los que tenéis mi nombre, nacerá el sol de justicia. No dice nacerá el sol del amor, ¿eh? Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. ¿Qué trae la salvación? La justicia, hermanos. Está clara la palabra de Dios. Sin embargo, hermanos, ¿el amor qué es? Es efecto. Si hay justicia tiene que haber amor, pero el amor es efecto. La justicia es causa, hermanos. Y nosotros predicamos causas, hermanos. Predicamos la justicia como una causa. Si alguien hace justicia, hombre, el amor viene de como añadidura. Pero si no hay justicia, hermanos, no va a haber amor. No hay amor. En primer lugar va la justicia, y la justicia, hermanos, va delante de él. Así dice la Biblia. Y la justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Jesucristo dijo, hermanos, como en los días de Noé, será el regreso del Hijo del Hombre. ¿Y sabe, hermanos, qué pasó en los días de Noé? Era el único predicador verdadero, el único profeta de Dios que había en esta tierra, Noé, el único. ¿Y saben cómo se le llama a Noé, hermanos? Pregonero de justicia, o predicador de justicia, es lo mismo. Pregonero de justicia, no predicador de amor. Cuando la gente se llena de un montón de males, muchos dicen, hoy es cuando más amor necesita la gente. Olvídese, hoy es cuando se necesita palo. Si estuvieran portados bien, entonces necesitarían, hermanos, complacencia, pero no, hermanos. Mientras la raza humana se desvía, se descarría y hermanos, le dan rienda suelta al libertinaje y al pecado, es cuando se necesita, hombre, hermanos, un mensaje cada vez más enérgico. Oiga usted, Juan el Bautista, predicaba amor. Juan el Bautista, ¿qué predicaba? Justicia, hermanos. Justicia era lo que predicaba Juan el Bautista. Entonces, hermanos, ustedes y yo, hermanos, si queremos encajar si alguien quiere ser un verdadero predicador de Dios, párese en un púlpito y haga que su palabra produzca temor en los que oyen. Si usted va más ahí y desde que se para con una sonrisota queriéndole caer bien a la gente, mejor bájese del púlpito antes de que haga daño. Bájese de una vez. Si usted se va a ir a parar al púlpito, lo primero que va a hacer es sacar una sonrisota. Miremos, ¿qué parece? ¿Qué cree? ¿Qué se cree? Mejor bájese rápido del púlpito antes de que va a hacer daño ahí. La palabra debe producir temor en nosotros, hermanos. La palabra verdadera produce temor. Si alguien, hermanos, predica otra cosa, ya no lo ha enviado Dios. Miren, hermanos, cómo dice aquí. Si ellos hubieran estado en mi secreto, dice el profeta Isaías, dice Dios, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, dice, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. La verdadera prédica, hermanos, nos hace a nosotros recapacitar sobre nuestros malos caminos. Y por último, vean, hermanos, que dice ahí adelante, en el verso 28. El profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra. ¿Pero cómo? Verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová? A muchos predican paja, pero no trigo. El trigo es la verdadera palabra. La paja son cuentos, hermanos, son cosas sin contenido, es cáscara. Entonces, mire, dice, hermanos, dice el Señor, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. En las Sagradas Escrituras, hermanos, esta es una de las descripciones más perfectas de en qué consiste la palabra de Dios, hermanos. Si alguien quiere, hermanos, saber en qué consiste la palabra de Dios, no la va a encontrar de otra forma, hermanos. Miren cómo dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. El corazón nuestro, ¿cómo es, hermanos? ¿No es acaso como piedra nuestro corazón? ¿No somos duros acaso por naturaleza, hermanos? Y mi pregunta, hermanos, es, ¿usted necesita que su corazón sea sobado o sea golpeado? Nuestro corazón, desgraciadamente, hermanos, es malo y necesitamos ser sacudidos por medio de la palabra de Dios. Y solo la palabra verdadera de Dios, hermanos, es fuego y martillo. Los falsos profetas, hermanos, endulzan sus lenguas. ¿Ya ven cómo le dice ahí? Dice Jehová, verso 31, he aquí que yo estoy contra los profetas. ¿Qué dice, hermanos? Que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Y aquí dice Jehová, yo estoy contra los profetas que sueñan, que cuentan, que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho le hicieron a este pueblo, dice Jehová. Deténganse ahí, hermanos. Qué clara la palabra de Dios, hermanos, palabra que no hay mejor, no hay forma más maravillosa para describir lo que es la verdadera palabra de Dios, hermanos. Dice el Señor, hermanos,
Yo estoy en contra de aquellos profetas, dice el Señor, que endulzan sus lenguas para hablar, en contraposición a lo que leímos anteriormente, que dice, mi palabra es como fuego y como martillo. Los falsos profetas, ¿cómo así? ¿Cómo la predicaban? Con miel en la boca, endulzan sus lenguas. Hay un tipo de predicador, hermanos, que ya falta de susurrar, le parece, hermanos, que se estuviera enamorando a la gente. O sea, ese Cristo te ama, Cristo quiere llenar tu corazón. Y no me parece, hermanos, que se estuviera, parece, hermanos, como que se estuviera acosando sexualmente a alguien ahí. No es así la palabra. Oiga usted Juan el Bautista, hermanos, y asómbrese. Oiga Jesucristo y asómbrese. Y la gente se admiraba de su doctrina porque les hablaba como quien tiene autoridad, dice, y no como los escribas. La palabra de Dios, hermanos, nunca ha dejado, nunca es diferente. Y hermanos, si alguien dice, hermanos, sí, lo que siento, hermanos, que muy duro, ya, muy duro, eso, yo siento que eso no es amor. Mire, hermanos, cuando alguien es susceptible de esta forma, le quiero advertir, no es para usted esta palabra, no es para usted el Evangelio. Pero yo conozco, hermanos, la palabra del Señor y sé lo que produce. Conozco la palabra que echa fuera a los demonios, hermanos. Conozco la palabra que sana a los enfermos. La conozco muy bien, hermanos, y sé que no hay otra. Y si alguien quiere otra palabra, hermanos, se va a meter, hermanos, a oír mentiras. Y si alguien dice, hermanos, es que no dura esa palabra, miren, hermanos, si a alguien le parece dura la palabra, tiene que buscar, hermanos, en la religión donde lo engañen y donde, hermanos, le receten la condenación. Porque con todo hay una palabra blanda, hermanos, cándida, donde se esmeran, hermanos, a tratar de extraer los aspectos más suaves, más cándidos del Evangelio, hermanos, van a llevar a mucha gente a la condenación. Por eso, hermanos, dice la palabra de Dios, y ningún provecho le hicieron a este pueblo. Ahí está, hermano, la razón. Cuando se predica esta palabra, hermanos, que es así, dice, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Hicieron errar a mi pueblo, dice, con sus mentiras y con sus lisonjas. Otra característica, hermanos, de los predicadores que no llevan la verdad es que son chaqueteros, hermanos. Adulan mucho a la gente. Tratan, hermanos, miren, de exaltar mucho las cualidades humanas de las personas. Tratan de resaltar mucho los valores terrenales de las personas. Bienvenido, allá tenemos al licenciado fulano de tal, miren, hermanos, le voy a contar lo que dijo un día Eliú, este muchacho, hermanos, que Dios usó tan poderosamente para hacer recapacitar a Job de su error. ¿Saben qué dijo Eliú, hermanos? El día que se paró a hablar, miren, le dijo, yo soy joven y tenía temor de hablar porque ustedes son más grandes que yo, dijo, pero voy a hablar, voy a abrir mi boca porque estoy que ya reviento y si no hablo, siento que algo me va a pasar. Miren, me dice, y voy a hablar porque yo dije, los días hablarán y en los ancianos está la sabiduría, pero ya veo que no es así. Es el soplo del omnipotente el que da la sabiduría, les dice. Voy a hablar y no voy a usar títulos lisonjeros porque no sé adular, dice. Y si yo usara títulos lisonjeros, mi hacedor me consumiría en breve, dijo. Oigan, qué bonito, hermanos. Los hombres de Dios, hermanos, no adulan, no resaltan los títulos lisonjeros, porque no han nacido para eso, han nacido para decir la verdad. Pues, hermanos, que Dios añada bendición a su palabra. Una cosa les digo, un predicador verdadero, hermanos, transmite temor al pueblo que lo oye predicar. Y un pueblo verdadero tiembla frente a la palabra de Dios y no la menoscaba. Vamos a orar al Señor, hermanos.